Buonasera a tutti. Allora, Buenas tardes. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para abordar esos diferentes tipos de depresión? Me voy a ocupar de todo eso. Bueno, claro, voy a presentar una cosa sintética, es una presentación sintética porque no tenemos mucho tiempo y hay muchas tipologías diferentes de depresión. La persona en posición de depresión es una persona sin esperanza y sin energía. A menudo está triste, está caracterizada por miedo, ansiedad y, como Manuela acaba de describir, además tiene también un enfoque un poco presumido, porque sabe que cómo van las cosas. A menudo está convencido el paciente de que el terapeuta no va a encontrar una solución. A menudo no logran directamente, pero son otros parientes, otros miembros de la familia que hablan bien del terapeuta y le aconsejan acudir a la consulta, porque ellos saben muy bien cómo funciona la vida, y este enfoque tenemos que tenerlo en cuidado, tenemos que considerarlo, porque va a tener el mismo enfoque también con nosotros. A menudo está enfadado, como decía Emanuela, y lo expresa, pero no de manera completa. Lo expresa de manera, digamos, velada. Es desconfiado y es además muy descalificante, porque es más importante ser nosotros, en términos de presencia, en términos de relación, en términos de capacidad de relacionarnos con él, y acto seguido tener la oportunidad, digamos, mejor dicho, también la utilización de hacerle hacer algo, valga la redundancia. Durante unos pocos minutos tenemos que presentarnos como una persona que entiende sus problemas, que pueda ayudarle, aunque de verdad es una persona que de verdad desconfía por lo habitual. Tenemos que presentarnos como terapeutas a la altura de hacer las cosas. Por ejemplo, dice a menudo el paciente: acudí solo una vez a la consulta de un terapeuta, solo una vez, pero no estaba a la altura y ya no volví. Estas resistencias que crean un choque tienen que permitirnos, como decía Manuela, en el ámbito de una relación, crear unas condiciones específicas. Yo, terapeuta, puedo ayudarte si tú te ayudas. Al no estar así las cosas no van a funcionar. Así podemos evitar el principio del delegar. Yo no sé cómo hacer las cosas, no tengo los conocimientos, o también de reto. A ver si tú, terapeuta, logras hacerlo. Es una especie de provocación que no podemos sufrir, no podemos aceptar, o por lo menos no en estos términos. La comunicación que se produce tiene que ser muy eficaz. Una comunicación que sepa convertir la comunicación, una comunicación que empieza en una fase casi hiperracional, con el paciente que nos cuenta muy bien qué ha pasado, cómo ha pasado, y sobre todo, además, nos cuenta sus malestares, su cierre también, ¿no? Porque falta la esperanza. Decía, de este tipo de comunicación hasta otro tipo de comunicación. Nosotros tenemos que escuchar bien qué está diciendo, interactuando bien con él, y crear también una imagen narrativa con una potencia inmediata, analógica. Una imagen que puede ser también autobiográfica y que hay que desarrollar a lo largo de las sesiones. No es sencillo, pero escuchando con mucha atención y también utilizando las figuras retóricas, ya podemos ir
a lo largo de este camino, de este recorrido, que antes que nada es un recorrido que es un recorrido en el interior del terapeuta, con su capacidad de visualizar una situación específica. Algunas figuras terapéuticas, bueno, no voy a explayarme ahora en los detalles. Algunas de las figuras terapéuticas importantes son los aforismas, que son una sentencia evocadora muy fuerte que utiliza la inteligencia y también las emociones a la postre, al tiempo. Es una especie de dardo, de venablo que hay que disparar hacia el paciente sin matarlo, pero tiene que ser eficaz. El paciente tiene que quedarse un poco, digamos, desmayado. Si, por ejemplo, un poco también aturdido. Si, por ejemplo, un paciente no quiere cambiar su posición, yo puedo utilizar el aforismo de un lógico, como, por ejemplo, Einstein, que decía, pues, ¿cómo puedes pretender cambiar las cosas si no haces nada de manera diferente? Otro aspecto debatido en estos días también, la metáfora. La metáfora, como se ha explicado, es solo el traslado del significado, de un significado y de un acontecimiento hacia otro tipo de significado que va más allá del nivel del paciente. Por ejemplo, si tengo una paciente sacrificante, una paciente que opina que los demás siempre exigen demasiado, pues puedo utilizar la metáfora de Cenicienta, que tiene que aceptar siempre las cosas como si los demás tomaran las decisiones, pero Cenicienta la puedo, digamos, esta metáfora la puedo ampliar. Cenicienta creó, ¿no?, la oportunidad porque tomó una decisión y buscó alternativas, ¿no? Así el cliente, el paciente, visualiza una prosecución una evolución de su manera de ver las cosas. Pero se trata de detalles que se dicen, que se expresan y ya se dejan. Otro elemento importante, la analogía, que es otra herramienta porque cabalga una relación que es muy similar a la que se está analizando en aquel momento. Trátase casi de una especie de ecuación. Es como una ecuación matemática algébrica. Tengo muchos pacientes que después de unos acontecimientos inesperados, por ejemplo, un luto, o por ejemplo también un abandono, cosas que no se esperan, que a lo mejor saben desde el punto de vista teórico, pero en su representación teórica es una cosa que no podía producirse. Llegan sin energía, y una analogía es como, por ejemplo, la analogía de un púgil, de un boxeador que se queda en el suelo después de un KO. Un knockout. Giorgio, en aquella sesión con la paciente francesa, utiliza la historia del Rey León. Podemos utilizar también la alegoría. Se expresa a través de una imagen pero en este caso exige una reinterpretación lógica. En el caso de Rey León, por ejemplo, claro, la paciente tiene que haber visto la película, ¿no? Pues la alegoría es una interpretación que a través de imaginación, que pero tiene una base racional, pues exige una base racional, ¿no? Esa metáfora casi continuativa
tiene que ser un sujeto que el paciente conoce. Les pongo otro ejemplo que a lo mejor muchos entre ustedes conocen, hombres y mujeres que acuden, que trabajan muchísimo y que se quedan deprimidos por burnout, porque están sobrecargados, despilfarran sus energías también emocionales y también en las relaciones. Y puedo utilizar la alegoría de Superman, por ejemplo, que tenía el doble papel, ¿no? El hombre común y también este ser superior, el superhéroe con poderes increíbles que va más allá de todos los límites. Utilizando esta alegoría, yo recibí una respuesta. Bueno, yo en realidad estoy cubierto de kriptonite. O, por ejemplo, una mujer que es Wonder Woman. Sí, pero si yo también, por ejemplo, doy vueltas, no pasa nada. Y voy a fracasar al suelo, a caer al suelo. Y en realidad ya hago demasiadas cosas. En cuanto a la reestructuración, al reframing, bueno, no lo voy ahora a decir. Por ejemplo, les cuento solo el ejemplo de una paciente que durante 10 años piensa siempre en la muerte de sus padres, de sus tíos, hasta esta situación. Vivir para morir con tanto sufrimiento no merece la pena. La reestructuración que yo llevé a cabo en aquel momento es, bueno, tengo una duda. No estoy cierta de que su padre o su mamá, después de tan esfuerzos brindados para crear las condiciones para una vida serena para usted, estén honrados pensando en los días menos dignos de su vida, en un hospital, en una cama, con mucho sufrimiento. En los días siguientes la paciente me llama y me dice, me encontré muy mal, tengo un remordimiento increíble porque he deshonrado la memoria de mis padres, porque no me acuerdo ahora los momentos bonitos que pasé con ellos y tengo miedo a olvidármelo todo. De repente la situación cambia, lucha en contra de los pensamientos negativos e intenta constantemente buscar los pensamientos positivos. El proceso que tenemos que producir es adherir por un lado al paciente, la capacidad de ayudarlo a transferirse, a trasladarse a otra realidad y esperar los efectos. Porque, de hecho, nosotros no podemos cambiar la realidad de nuestros pacientes, pero podemos cambiar la perspectiva de los pacientes para cambiar también la percepción de su realidad. Gracias.